Análisis político con Rubén Aguilar. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Rubén Aguilar, te saludo con gusto. Alejandro, buen día a nuestra audiencia. ¿Siguen ustedes con las lluvias? Seguimos acá con las lluvias bastante fuertecitas. Bueno, amanecimos hoy así y sí está algo peligroso. Adelante con tu comentario, mi querido Rubén Aguilar. Pues mira, yo quiero hablar ahora de esta posición de los partidos en torno a renunciar a parte de los fondos que les correspondería por ley para las campañas electorales, que al final son fondos de la gente, que nosotros pagamos con nuestros impuestos, y el uso político que se está dando a estos mismos. Quien ha encabezado la propuesta, digamos, es el PRI, y que plantea junto el que no le dé la partida que le correspondería de los gastos ordinarios mensuales en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que se pondrían unos 250 millones de pesos. Luego hacer una reforma constitucional que implicara que los partidos dejen de recibir fondos públicos y que los partidos solo pudieran, a partir de fondos privados, financiar sus campañas. Y también, junto con pegado, una propuesta de quitar a los diputados plurinominales, quitar tanto a nivel federal como a nivel local, y también volver a los 2 senadores por estado y quitar al primero de la lista y al que es por circunscripción. Y bueno, en principio, en esta situación del desastre y el dolor de las víctimas y lo que implica el proceso de reconstrucción, etcétera, pues esto suena como atractivo, pero al final hay claramente dolo, trampa en la propuesta, me parece. Mi posición es que sin duda hay que reducir dramáticamente los gastos de campaña, hay que entrar a otro tipo de procesos electorales en el país, no tan necesitados de dinero como los que nosotros tenemos, etcétera. Eso lo veo bien, pero el que los partidos tengan que recurrir a solo fondos privados para hacerse de dinero para ir a las campañas resulta en un país como el nuestro extraordinariamente peligroso. Primero, el PRI lo tiene resuelto porque está en el aparato de gobierno, tendría muchas posibilidades de canalizar recursos desde las dependencias del gobierno federal, de hecho lo hacen de manera velada. Habría todavía tienen muchas gobernaturas y eso también les ofrece posibilidades de recursos. Quien estaría mejor condicionado para ir a una campaña electoral donde no hubiera fondos públicos es el propio PRI, con los fondos públicos a los cuales él puede recurrir, aunque de manera ilegal y subrepticia. Pero en los demás y el propio PRI en una ley electoral donde solo permita los fondos privados, pues entraríamos en una situación bien difícil. Muy probablemente sectores de la empresa privada podrían, entre comillas, comprar partidos, entre comillas, comprar candidatos. Le damos un espacio de acción al financiamiento del crimen organizado. Es muy complicado, suena muy bonita la idea de que ni un peso de recursos públicos a los partidos políticos, solo que ellos lo consigan de donantes privados, pero tiene muchas complicaciones, realmente tiene muchas complicaciones y nos puede meter en un gran lío como país. Es cierto que hay sociedades que básicamente son fondos privados, como en el caso de los Estados Unidos, que permite que lleguen presidentes como Trump al poder, precisamente solo a partir de las donaciones privadas, con muchas reglas, etcétera, pero solo de donaciones privadas. Ese un primer aspecto, Alejandro. Y luego el otro, el de reducir los plurinominales. Yo pienso que sí, que hay un abuso, que es muy probable que habría que hacer un reajuste, no necesariamente haber 200 plurinominales, a lo mejor podrían quedar en 100 plurinominales, pero eliminarlos de cuajo en este momento implicaría que el PRI tuviera de entrada el 61% en su alianza con el Verde
el 61% de los votos de la Cámara. Es una propuesta del PRI en la lógica casi de decir, bueno, y si pierdo yo en el 18 y quedo en tercer o cuarto lugar, como dicen las encuestas, pues tratarse de asegurar de que sea el menor daño posible, y el menor daño posible lo obtendría reduciendo el número de los diputados plurinominales y eliminando estos senadores de lista y de circunscripción. Entonces, con mucho cuidado, pienso que la ciudadanía tiene que analizar esta propuesta porque lleva trampa. Suena bien, pero lleva trampa. Como bien lo mencionas, o sea, viéndolo de esa manera, pues sí lleva cierta trampita, ¿verdad? No es nada más de buena gente o atendiendo la solicitud que están haciendo los ciudadanos, ¿no? De reducir gastos y demás. Y además, pues a ellos les da más maniobra, ¿no? Para en caso de, como bien dices tú, que perdieran en el 18. Así es, está hecho en esa lógica. El primero es, pues, él desde el poder, primero tendría que haber reforma constitucional, lo cual es muy difícil que pudiera ocurrir, y entonces, porque se quieren las 2/3 partes, hay una discusión en términos legales, que si ya lanzado el proceso electoral puede haber reformas legales. Queda claro que no reformas legales, ya eso queda invalidado, y el presidente del PRI, Enrique Ochoa, lo ha explicado bien en su roadshow por los noticieros en los que ha estado. Pero si hubiera una reforma constitucional, valdría. Entonces, en este caso quiere, por un lado, si no la gano, pues que quede delante de la ciudadanía. Los que no quisieron fueron los otros partidos. Yo sí quise que todos los recursos públicos se destinaran claramente a la reconstrucción, cuando el menos dañado de una medida de este tamaño sería el PRI, porque, insisto, tiene los recursos públicos desde el gobierno federal y los gobernadores de los estados, y los más dañados claramente serían los otros partidos y quedarían en malas condiciones para la competencia del 18. Eso está claro, esa es la intención clarísima. No hay un acto de generosidad, hay un acto político, aprovechándose esta circunstancia para ellos tratar de darse ventajas, y en ese sentido me parece hasta perversa la propuesta, objetivamente, Alejandro. Oye, pero además porque pues yo creo que muchos coincidimos que los pluris pues son los que traen la experiencia y son los que hacen más la chamba, precisamente por el conocimiento que ya traen de cómo funciona la Cámara, ¿no? En un sentido sí, y de otro, pues que sería la única posibilidad objetiva, por eso se hizo en una primera vez, para que las fuerzas minoritarias queden representadas en el Congreso, porque si no quedarían fuera, como por muchos años ocurrió la tal cosa, donde solo había los del PRI. Con la reforma de 1977 se dio lugar a que entraran los plurinominales, pero antes solo estuvo el PRI porque ganaba todo, y la única manera de ir abriendo espacio en la democracia mexicana y dar lugar a las minorías pues fue por la vía de la representación plurinominal. Y en este sentido yo pienso que sería, si los eliminamos todos, pues un proceso de involución. Otra vez el PRI lo que querría es que en el año quedarse con los más que pueda, y eliminando a los pluris, pero quedarían eliminados también la posibilidad de que entre al Congreso las minorías, y pienso que siempre es importante que las minorías estén representadas y se oigan sus voces, y en este sentido los ciudadanos que pudieran participar de manera con diversas posiciones en estas otras fuerzas políticas que están representadas en el país. Pero estoy de acuerdo en que se pudiera reducir el número de los plurinominales, pero no eliminar del todo, porque me parece que quita pues esa posibilidad de representación. Y luego en el caso de los senadores, pues sí, por lo menos pienso que el cuarto senador es evidente, es hasta inconstitucional, y fue a propuesta del propio PRI que se hizo en un momento que a él le convenía. Habría que discutir si volvemos solo a la representación de dos senadores que representen a los estados en la federación, o que tendría todavía lugar el de lista, que sí es elegido en razón del voto como se dio en el estado,
no el cuarto, que definitivamente no tiene ningún sentido, y yo no tengo ningún empacho en decir que deberían eliminarse, pero no necesariamente otra vez los dos, sino dar lugar a que por la vía del tercero pues las minorías tengan posibilidad y representación en el Senado. Pero tenemos que estar en una situación como la de hoy, donde hay mucha sensibilidad de la ciudadanía, decir sí, nada a los políticos, quitemos a los diputados, quitemos a los senadores, que se pudiera uno decidir en frío y no estar viendo la maniobra política que hay detrás de esta propuesta, y cómo esta maniobra política en realidad a quien más beneficia es precisamente al PRI, que le da, que es el que tiene ya de entrada más recursos por la vía de que él está en el poder, y segundo, porque eso es lo que le daría más diputados y más senadores en el caso de perder las elecciones y no tener que repartir su espacio con las minorías en los plurinominales, sino concentrarse y él tenerlos. Hay que estar muy cuidadosos como ciudadanos de qué hay detrás de las propuestas de los partidos, y en este caso parece generosa y al final es una propuesta perversa. Pues sí, desafortunadamente nada es de oquis, ¿no? Nada es nada sucede por casualidad ni simplemente por una petición ciudadana, sino que siempre hay algo detrás, ¿no? Pues en este caso definitivamente. Muy bien, Rubén, como siempre muy interesante el análisis que haces. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que les vaya bien de lluvias. Muchas gracias. Igualmente, Rubén Aguilar, analista político. Son ya las 7 de la mañana con 16 minutos.